En este video vamos a practicar lo que es el balanceo de ecuaciones químicas por el método del tanteo, en el cual trata de ajustar los coeficientes estequiométricos de la ecuación hasta igualar la cantidad de átomos tanto en los reactivos como en los productos, cumpliendo con la ley de la conservación de la materia. Pasamos a los ejercicios y debemos conocer que esto es una ecuación química y está formada por lo que está antes de la flecha, que serían los reaccionantes, y después de la flecha, que son los productos. Y vamos a ver si está balanceada la ecuación. Revisamos en el orden que nos está saliendo en la pantalla. Primero, lo que son los metales, después los que son no metales, seguidamente del hidrógeno y por último el oxígeno. Teniendo en cuenta que casi siempre el oxígeno, si se deja para el final, se balancea solo. Ojo, no siempre se da, pero sí en la mayoría de los casos. Ahora, como en este caso no hay metales, probamos con el no metal, que en este caso sería el nitrógeno. Vemos que el nitrógeno tiene de subíndice el número 2 y el coeficiente, como no hay un número escrito, se sobreentiende que es el número 1. Por lo tanto, en este caso, en los reaccionantes hay solo 2 nitrógenos. Ahora, en el caso del hidrógeno, también tiene subíndice 2 y de coeficiente, como no tiene número, sería 1, por lo tanto tiene 2 hidrógenos. Revisamos en el mismo orden en los productos, que serían los que están después de la flecha de reacción. Como vemos que no hay un número de subíndice en el nitrógeno, quiere decir que es un 1 y el coeficiente, al no estar un número, también es un 1. 1 por 1 me daría que hay un solo nitrógeno. Y en el caso del hidrógeno, como aquí ya tenemos una molécula, el coeficiente abarca a los dos elementos. Pero como no hay coeficiente, es el número 1 que al multiplicarlo por el 3 del subíndice del hidrógeno me da que hay 3 hidrógenos. Lo que quiere decir que al ver que no es la misma cantidad de nitrógenos ni en los reaccionantes ni en los productos y en el hidrógeno tampoco, quiere decir que esta ecuación no está balanceada. Por lo tanto, hay que balancearla. La volvimos a anotar para poderla balancear y lo que vamos a modificar son los coeficientes de cada uno de los reaccionantes o productos para igualarlos. Comenzamos con el nitrógeno y revisamos. Vemos que los reaccionantes el nitrógeno tiene el número 2 y acá tiene el número 1. Tengo que buscar un coeficiente acá que me permita nivelarlo con el 2 que está en los reaccionantes y entonces voy a colocar el número 2. ¿Por qué? Porque ahora el coeficiente 2 me va a multiplicar al subíndice del nitrógeno y 2 por 1 sería 2. O sea que en los productos ya van a existir 2 nitrógenos y en los reaccionantes ya teníamos 2, logrando balancear este elemento. Ahora, este número 2 no solo me afecta al nitrógeno, sino también me afecta al hidrógeno. Por lo tanto, al multiplicar 2 por 3, me daría que tengo 6 hidrógenos. Y voy al hidrógeno de los reaccionantes y me pregunto que qué número multiplicado por 2 me va a permitir nivelar ese 6 de los hidrógenos que están en los productos. Entonces, al colocar acá un número 3 y multiplicar 3 por 2, yo ya voy a tener 6 hidrógenos, logrando el balanceo por tanteo de la ecuación. De todas maneras, vamos a revisar. Vamos con los reaccionantes ahora que ya está balanceada, pero revisemos. ¿Cuántos nitrógenos hay en los reaccionantes? Hay 2, colocamos el 2 acá. ¿Y cuántos hidrógenos hay en los reaccionantes? Al multiplicar el coeficiente con el subíndice sería 3 por 2, me estaría dando 6 hidrógenos. Ya terminamos con los reaccionantes, vamos a revisar los productos. Este número 2 me involucra a los átomos de esta molécula. Por lo tanto, el coeficiente 2 al multiplicarlo por el subíndice 1, que no se coloca, que está en el nitrógeno, sería 2 por 1, 2. Y este mismo coeficiente me va a multiplicar el subíndice del hidrógeno. En ese sentido tendríamos 2 por 3, 6 hidrógenos. Viendo que ya está balanceada la ecuación porque tenemos en los reaccionantes 2 nitrógenos y en los productos 2 nitrógenos. En los reaccionantes 6 hidrógenos y en los productos 6 hidrógenos, logrando que la ecuación esté balanceada. Probemos ahora con esta otra ecuación que sería la combustión del metano y vamos a revisar si está balanceada, utilizando el orden de que primero reviso metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Como en este caso no veo metales, comienzo con los no metales. Y el no metal en este caso es el carbono. Revisamos el carbono en los reactivos, que son los que están antes de la flecha de reacción, también conocidos como reaccionantes. Y veo
que como no hay número en el subíndice, por lo tanto aquí hay un solo carbono. Sigo con el hidrógeno y el coeficiente del metano o de esta molécula es 1. Al multiplicarlo por 4 del hidrógeno tendríamos 4 hidrógenos. Y pasamos al último elemento, que sería el oxígeno, que tiene un coeficiente de 1 y al multiplicarlo por 2 tenemos 2 oxígenos. Ahora revisemos en los productos, que son los compuestos que se encuentran después de la flecha de la reacción. Lo hacemos en el mismo orden, colocamos el carbono y vemos que también en este lado hay un solo carbono por el subíndice y el coeficiente. Pasamos al hidrógeno, en este caso aquí en la molécula del agua tiene un coeficiente 1 y al multiplicarlo por 2 sería 2. Y ojo en este caso porque vemos que el oxígeno está en los dos compuestos que están en los productos, por lo tanto tengo que sumarlos. Aquí en el dióxido de carbono vemos que tenemos 2 oxígenos y en el agua hay 1, por lo tanto se suman estos oxígenos para tener un total de 3. Viendo que a pesar de que el carbono sí está igual, tanto en los reactivos como en los productos, el hidrógeno y el oxígeno no, por lo tanto esta ecuación no está balanceada. Y vamos a proceder a balancearla. Para balancearla voy a modificar los coeficientes según me permitan igualar los átomos de los elementos tanto en los reactivos como en los productos. Como no hay metales, el primero que voy a revisar es el carbono. Y como veo que en los reaccionantes hay un solo carbono y en los productos también hay un solo carbono, paso al hidrógeno. Noto que aquí en el hidrógeno, al estar la molécula con coeficiente de 1 y el subíndice 4, tengo 4 hidrógenos. Pero observo que aquí en el agua solo hay 2 hidrógenos. Entonces, lo más idóneo es que buscar un coeficiente aquí que me permita que al multiplicarlo por el subíndice 2 me dé 4 hidrógenos. Y veo que al colocar el número 2, si yo multiplico 2 por 2, ya tendría aquí en los productos 4 hidrógenos, lo que me iguala con los 4 hidrógenos de los reactivos. Ahora pasamos al oxígeno. Este 2 afecta también el oxígeno, por lo tanto aquí 2 por 1 tendría 2 oxígenos. Pero si lo sumo a los 2 oxígenos que tengo acá, ya en este punto tendría 4 oxígenos en los productos. Por lo tanto, me hace direccionarme a los reactivos y tratar de ubicar un coeficiente que esté aquí con el oxígeno que me permita que al multiplicarlo por 2, que es subíndice, me llegue al número 4. Y el número es el 2. ¿Por qué? Porque al multiplicar 2 por 2 me va a dar 4 y de esa manera yo estaría balanceando al oxígeno. Ya al tenerla balanceada debemos estar seguros revisando cada átomo de los elementos tanto en los reactivos como en los productos. Procedo con el carbono. En los reactivos tenemos un solo carbono que vemos acá del subíndice y lo colocamos acá. El hidrógeno solo hay acá y vemos que solo hay 4 hidrógenos. Lo colocamos. Y en el caso del oxígeno, esta molécula tiene coeficiente, multiplicamos el 2 por el 2 del subíndice y nos da 4 oxígenos. Pasamos a los productos. Revisamos que aquí solo el carbono está acá en el dióxido de carbono y hay un solo átomo de carbono. En el caso del hidrógeno, al tener la molécula este coeficiente, multiplicamos 2 por 2 y me da 4 átomos de hidrógeno. Y en el caso del oxígeno, este 2 me involucra este oxígeno, por lo tanto 2 por 1 serían 2, más los 2 oxígenos que hay aquí en el dióxido de carbono, me estaría dando 4 oxígenos. Viendo de esta manera que ya está balanceada porque tengo la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos, tanto en los reactivos como en los productos. Por lo tanto, esta ecuación está ya balanceada. Por último, vamos a balancear esta ecuación de la reacción de la formación del óxido férrico. Como vemos, aquí tenemos los reactivos, o también conocidos como reaccionantes, y después de la flecha de reacción tenemos los productos. Y como ya dijimos, lo primero que vamos a revisar es la cantidad de átomos de cada elemento que hay en los reactivos y en los productos. Comenzamos en este caso en el orden que ya dimos con los metales, que en este caso es el hierro. Y vemos que aquí en los reactivos de subíndice el hierro tiene 1 y el coeficiente 1. Por lo tanto, hay un solo hierro. Y en el caso del oxígeno, como el subíndice es 2 y el coeficiente es 1, al multiplicarlo
1 por 2 o 2 por 1 me está dando que en los reactivos hay 2 oxígenos. Vamos a ver en los productos. Vemos que el hierro, esta molécula del óxido férrico, tiene de coeficiente 1, me involucra el hierro y 1 por 2 serían 2. Y en el caso del oxígeno, solo tendría 3 átomos. Por lo tanto, como vemos que está diferente tanto el hierro como el oxígeno, esta ecuación no está balanceada y hay que balancearla. Y para balancearla vamos a utilizar los coeficientes. Primero comenzaremos a balancear el metal y vemos que en los reactivos el hierro tiene uno solo, mientras que en los productos el hierro tiene 2. Eso me hace comprender que para nivelarlo debo colocar aquí un 2. Ya tengo nivelado el hierro. Paso al oxígeno. En el caso del oxígeno, noto que en los reactivos tengo 2, pero en los productos tengo 3. Ahí tendría que buscar un número en los coeficientes que me los iguale. Y al ver que aquí en el oxígeno tengo 2, que es un número par, y aquí en los productos el oxígeno tiene 3, tengo que buscar multiplicarlos con un número que permita igualarlos en par a los dos y que sea el mismo número. Porque fíjense que si coloco un 2 acá, 2 por 2, 4, y no existe ningún número que multiplicado por 3 me vaya a dar 4. Entonces ese 2 no me sirve. Ahora, si coloco el número 3, 3 por 2 sería 6 oxígenos. Entonces tengo que poner un coeficiente acá en esta molécula del óxido férrico que me permita que al multiplicarlo por 3 me dé 6. Y en ese caso la idónea es el 2, porque 2 por 3 serían 6 oxígenos. Pero hay que tener en cuenta que yo al colocar este 2, no solo me involucra al oxígeno, sino también al hierro. Y eso hace que ahora en los productos tenga 2 por 2, serían 4 hierros. Lo que me hace devolverme a los reactivos y ver que aquí yo había colocado un 2. Por eso se llama tanteo, porque yo puedo ahora borrar el número y colocar el número que me conviene para igualar, en este caso, el hierro. Y el número que me conviene sería el número 4, que multiplicado por su subíndice 1 me estarían dando 4 hierros. Ya al estar balanceada, revisamos para confirmar. Y vamos con los reactivos. ¿Cuántos hierros hay? 4 que tengo de coeficiente, lo multiplico por su subíndice, 4 por 1 sería 4. En el caso del oxígeno, hay de coeficiente 3 que al multiplicarlo por 2 sería 6. Pasamos a los productos. Esta molécula tiene un coeficiente de 2. Por lo tanto, este 2 por 2 en el hierro sería 4. Y este 2 al multiplicarlo por el subíndice del oxígeno sería 2 por 3, 6. Y vemos que ya se quedó igual el hierro con 4 átomos en cada sector de la ecuación, tanto en los productos como en los reactivos. Y lo mismo pasa con el oxígeno, llegando a una ecuación que ahora sí está balanceada. Ahora, para practicar lo aprendido, voy a colocar la siguiente ecuación y él puede colocar los resultados en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Chao.